Otro mundo es posible, es momento de Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien por acá. Ya hicieron una previa de la Era para ir columna. calentando. Álvaro. No, pero estuvieron además con un nivel de detalle y pasan el mate por acá. buena información que vengo de otros medios y no había eso, ¿no? Era como una especie de superficialidad. Incluso me peleé recién con Bertesagui, que mira. entre otras cosas dijo que Milei era muy pragmático. Refiriéndose a que había tenido la actitud de ir igual a Brasil y yo, la verdad que escuchando las declaraciones, eso que acaban de decir ustedes, ¿no? Sí, El el texto comunicado. y las últimas cosas que ha dicho Milei, si hay algo que no es pragmático, es de una profundidad ideológica, conservadora, ultraliberal, pero todo lo que él dice es ideológico. Sí. Y vengo medio enganchado. Vieron que en el debate... Con el temita de la ideología. Claro, porque en el debate ese esfuerzo que hizo Delgado de poner a la ideología en el peor de los lugares, ¿no? Como si fuera un pecado. Y al pragmatismo como si fuera un gran mérito, ¿no? Entonces, que eso lo diga un político es complicado, ¿no? Porque la política es esencialmente un debate de ideas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si plantea eso es porque no tiene ideas. Sí. O sea, la ideología supone un conjunto de ideas para tener una opinión y una visión del mundo. Entonces, negar la ideología en boca de un político es una cosa sorprendente. Y es gracioso ver cómo sectores de derecha están reivindicando la ideología para dar una batalla cultural, que es lo que está haciendo Milei, y por lo tanto lo que hace es precisamente instalar una visión ideológica para debatir. Lo está haciendo en el plano internacional, no solo en el plano nacional. Me quedé pensando en eso porque sigue habiendo en Uruguay gente que cree que nos conviene el gobierno de Milei. Y algo de eso traigo hoy porque en lo que está pasando, esto que ustedes introducían del G20, que es una reunión súper importante, están pasando cosas que van a afectar decisiones inmediatas, por ejemplo, la de la cumbre del Mercosur, se está cocinando allí en Río, con la ausencia de nuestro gobierno. Me van a decir que está Paganini, pero todos sabemos que no es lo mismo la presencia de un presidente. Lo dejo para el final eso, para decir lo que me parece sigue siendo el balance de la política internacional de este gobierno, ¿no? Pero, y Milei está ahí dando esa batalla, y lo acaba de hacer al recibir a Macron en Argentina. Entonces, no es que vamos a hablar de algo que no nos importa o que nos resulta lejano. Ahora ni lejano es porque Río nos queda acá a la vuelta. Próxima reunión del G20. De aquí en adelante no nos va a tocar estar nunca más, porque es dificilísimo participar de esas reuniones. En este caso nos invitó el gobierno de Brasil a estar presente, como invitó a los demás países de América Latina que no integran el G20, ¿no? Pero les preguntaba hace un minuto si valía la pena explicar un poco qué es el G20, porque si no parece lo vale. Esto de que en la política internacional usamos muchas siglas y todo el mundo lo tiene claro, ¿no? En realidad el G20 es el intento del G7, que es el grupo de países poderosos, sobre todo de alguna manera los que salen triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, los que armaron el mundo que hoy conocemos al final de la Guerra Mundial, en términos financieros, en términos de gobernanza global, en términos incluso productivos, militares. Ese conjunto de países pasó a llamarse G7, lo integraban Alemania, lo siguen integrando porque sigue existiendo, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Italia y Reino Unido. Ese grupo de países tenía una hegemonía absoluta en términos planetarios, hasta que en el 99 crean el G20 con una aspiración de decir, bueno, ya solo no podemos. Empezaba a haber la emergencia de países determinantes y solo reunir al G7 no era posible. En principio lo intentaron hacer desde una perspectiva económica, era solo con ministros de Economía o de Hacienda, digamos, para discutir los temas más macroeconómicos del mundo, hasta que, ¿se acuerdan la crisis del 2008 del norte? Una crisis que la vimos un poco de lejos, raro, para nosotros que siempre nos tocan todas las crisis. Bueno, esa quedó más bien instalada en el norte, fue la crisis, ¿se acuerdan? De la cuestión inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, todo eso. Eso le pegó muy fuerte a Europa, a Estados Unidos, y ahí decidieron que el G20 dejara de ser solo de ministro de Economía y empezara a ser de jefe de Estado. Y es como lo conocemos ahora. Y uno dice, bueno, es una cumbre más. No es una cumbre más, porque para que tengan una idea, tiene los países que lo integran tienen el 90% del PBI mundial, el 80% del comercio y el 60% de la población, y ahí nos damos cuenta
que no es tan representativo. Si bien es muy poderoso, al final uno dice, a ver, si hay 193 países en el mundo, ¿por qué tenemos que aceptar un espacio que defina los rumbos y esté integrado solamente por 19? Porque en realidad el número 20 es la Unión Europea, ¿no? Que siempre tienen esa viveza. Si bien hay 3 países de la Unión Europea integrados, la Unión Europea participa como si fuera un miembro más. Recientemente también la Unión Africana, sería interesante pensar por qué no Sudamérica estaría ahí presente también como región. Entonces, no es democrático pensar que el rumbo del planeta tenga tanto que ver con un organismo así, pero lo lamento, así es. Hoy es un órgano muy poderoso, sobre todo por la incapacidad de las Naciones Unidas de llegar a acuerdos y demás. Entonces, la reciente Asamblea General y la Cumbre del Futuro demostró que sigue apostándose mucho a este tipo de espacios, y de hecho, por algo estamos hablando del asunto, ¿no? Y por algo están casi todos los presidentes, en fin, entonces ahí hay mucho poder. Además, efectivamente, Lula se presenta a eso como el gran líder que logra reunir, ¿no?, a los distintos presidentes de la mejor manera, porque incluso Macron, eso, con toda la oposición que tiene al Tratado Unión Europea-Mercosur, el vínculo después que maneja con Lula ante los medios y demás, es un vínculo de cercanía que otros presidentes no logran conciliar. Claro. Es muy difícil, ¿no? Y ahí, Sofi, viene una cuestión clave, ¿no? Que es, al interior del G20 hay disputas gigantescas. Claro. Las primeras son del G7 original versus los BRICS. Que de alguna manera los BRICS vienen a ser el contrapunto del G7, son los países, entre comillas, en desarrollo, porque ya hay algunos que han superado esa etapa, y en esa confrontación hay agendas y hay intereses, y ahí tener a un país como Brasil liderando durante un año, la cumbre es el cierre de un año de presidencia, entonces Brasil trabajó todo el año para llegar a este punto y con estos contenidos, significa una oportunidad para nuestra región. O sea, nosotros tendríamos que entender que una reunión así nos da la oportunidad de influir, de ser parte de ese debate del nuevo orden mundial. Entonces, aquella promesa, ¿se acuerdan de hace 2 años de Lula? Brasil volvió al mundo, se traduce en esto, en la práctica. No fue un discurso genérico, ha sido una acumulación permanente de eventos, de planteos, y que Brasil tenga la presidencia le ha permitido instalar otra agenda en la discusión. Entonces, estoy tratando de llevar a un hilo para pensar cómo nos tendríamos que parar como país, ¿no? Claro, entonces, en materia regional, en realidad las fotos que se vieron, que difundieron, ¿no? Petro, Sheinbaum y demás, era la foto de Lula, Petro, Sheinbaum y Boric. Exacto. De alguna manera, Lula necesitaba mostrar que estaba acompañado, no solo, porque parte de su discurso es que el G20 no alcanza para representar el conjunto del planeta. Entonces dice, bueno, en mi presidencia y en la cumbre que se va a hacer en mi país, yo invito a los que yo creo que tienen que estar también en esta discusión. Y invitó a todo, a América Latina. Por lo tanto, primer señal, necesitamos ser más democráticos. Y él habla mucho de eso, incluso plantea, uno de los ejes de esta presidencia fue cómo hacer una gobernanza global más democrática. Y plantea el tema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la forma de decidir, en fin. Segundo cuestión, inclusión social, otro punto fuerte que plantea, y ahí es donde, por ejemplo, se polemiza mucho con el gobierno argentino porque aparece el tema de género y demás. Y tercer tema, el asunto ambiental. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No son agendas ajenas a nosotros. Nosotros queremos ser parte de esa discusión. Colocó también el impuesto a los hiperricos, a los superricos, ¿no? Un tema central para Uruguay, porque vamos a estar discutiendo en este asunto de que no se pueden tocar los impuestos, la discusión sobre cómo se le cobra a las empresas multinacionales que no las captura ningún país en particular, es un tema clave. Y a nosotros nos va a afectar muchísimo por la política de incentivos productivos que tiene Uruguay a través de la zona franca, de, no cobrar impuestos para ciertas inversiones. Todo ese tipo de cuestiones está en discusión ahora, en este lugar. Y estoy tratando de contextualizar para decir por qué teníamos una oportunidad vía Brasil, y esto es muy importante entenderlo porque va a seguir siendo así, y va a implicar tomar decisiones sobre qué alianzas queremos construir,
sobre todo frente a la contraposición que tenemos ahora en la propia región del discurso de Milei. Entonces, claro, se callan la boca, ¿no? Los que hasta hace poco estaban diciendo, bueno, es una buena noticia porque Milei viene planteando la flexibilización del Mercosur, entonces capaz que ahora lo conseguimos. Yo le preguntaría a quienes sostuvieron ese discurso, ¿qué dicen ahora con un Milei que acaba de ir a visitar a su gran amigo, el reciente electo presidente de Estados Unidos, Trump, que lo que va a plantear es el proteccionismo de ese país? O sea, ¿están de acuerdo entonces con el proteccionismo? ¿Dónde queda ese discurso que lo escuché el domingo, ¿no? Que la estrategia de inserción de Uruguay es la apertura. Lo que Uruguay tiene que hacer es abrirse al mundo. ¿A qué mundo? ¿Al mundo que se cierra? Un acuerdo con Estados Unidos, que se acuerdan, a último momento apareció la idea de que congresistas norteamericanos invitaban a Uruguay, después de la fantasía con China, ¿no? Tuvimos por un lado, con la promesa de que íbamos a hacer un TLC con China, cuando eso empieza a demostrarse inviable, aparece el discurso de que nos invitan a ser parte del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. El gobierno lo transforma en una especie de buena noticia y de conquista, y ahora que gana un presidente que dice que va a cerrar Estados Unidos, que va a renegociar ese acuerdo con México y con Canadá, pero además que va a dedicarse a poner aranceles, seguimos con el discurso de la apertura unilateral y además decimos que es buena noticia tener a Milei, que es amigo de mucha contradicción en la vuelta. Y para terminar de poner contradicciones, lo decía hace un minuto, ¿no? La visita de Macron a Argentina. En el marco de esta reunión que se está dando ahora en Río, en donde Lula, entre otras cosas, con gran parte de la Unión Europea, pretendía dar una señal de avance en la relación Unión Europea-Mercosur, que no es una señal cualquiera, y no estoy hablando de que el acuerdo sea maravilloso, pero es una señal política de que dos bloques con muchas afinidades se plantean pararse en esta disputa global sin entrar en la lógica de que o estás con China o estás con Estados Unidos. Y miren que si ya estaba instalada esa lógica, con Trump se multiplica. Sí, claro. Porque Trump va a decir, o están conmigo o están contra mí. Esa es su forma de pensar las relaciones personales, políticas e internacionales. Él piensa en esa clave. Y va a decir, el que está con China no está con Estados Unidos. Y va a ser un gran dilema para toda América Latina, porque hasta ahora nuestra relación ha sido intentando mantener una especie de neutralidad y de poder comerciar con ambas potencias. Entonces, la forma de sostenerse en ese mundo, en principio bipolar, es construyendo una multipolaridad. Por eso es tan importante desde el punto de vista político, geopolítico, la relación con Europa. El acuerdo tiene un montón de cosas que deberían ser de otra manera, pero la señal de que se avanza en una relación entre estos dos bloques es muy importante. Bueno, el misil que se tira en estos días frente a eso no es del lado de discutir el comercio o el medio ambiente. Macron, que es un bicho político muy inteligente, vino a Argentina no por afinidad ideológica con Milei, no tiene ninguna, sino porque ve con claridad que Europa va a avanzar, no puede seguir aceptando el chantaje francés, y dijo, bueno, les voy a complicar la vida a los del Mercosur. Y lo logró, porque en una visita de ese estilo, logró que Milei dijera dos, no voy a decir estupideces, pero dijo, no lo dijo públicamente, lo dijo Macron que se lo había dicho Milei. A mí no me gusta cómo funciona el Mercosur, ruido para adentro. Y el acuerdo nunca me gustó demasiado. Entonces, logró Macron lo que no estaba logrando en Europa. Claro. Que era un aliado que ahora va a tener un lío bárbaro, porque además se suponía que el gobierno argentino había acompañado ya el acuerdo, pero ya no va a ocurrir en Río, y vamos a ver qué pasa ahora en diciembre. Entonces me gustaría... Está difícil también. Muy difícil, pero me gustaría escuchar al gobierno uruguayo decir algo sobre lo que acaba de pasar en Argentina con esa visita, ya que en general son tan cuidadosos de mencionar actitudes de otros países de la región, ¿no? Entonces, lo que acaba de hacer Milei es dejarse usar por Macron para generar un elemento más de bloqueo, repito, no solo al tratado, sino a la construcción de alianzas en un mundo que necesita de una multipolaridad. Ahora, cuidado entonces con esto, y la no ida, y este es mi último mensaje, la no ida de la calle no es neutra en esto.
Primero uno, acabo de tener, decía, ¿no?, una discusión con Bertesagui en otro medio, él decía, no, bueno, lo que pasa que es su presidente que está saliendo, no quiere condicionar al gobierno futuro. Es una lectura demasiado sofisticada y además que yo no la entiendo en lo que ha sido el comportamiento de la calle últimamente, que se ha metido en todo, incluyendo la campaña. Va a tener que liderar igual acá en Montevideo el encuentro. Supandamos la cumbre del Mercosur, entonces claro, si esa es la política, diciendo, bueno, como estamos en un marco electoral, dejamos al próximo gobierno que convoque. Las decisiones que hay que tomar en pocos días son determinantes, las que deberían haberse tomado ya, porque Uruguay tendría que estar con su presidente en Río defendiendo estas ideas. Yo comparto bastante la declaración de Paganini, me parece que hay elementos que uno, por eso digo que es muy contrapuesta a la visión de Milei, y me parece muy bien. Me gustaría que lo estuviera diciendo el presidente, y que quedara claro que el presidente uruguayo no comparte la visión que tiene Milei sobre estas cosas. Claro que hay que ver en realidad qué poca importancia le da al presidente, pero al mismo tiempo cuánta importancia tiene la campaña acá, porque eso es lo que verdaderamente está tirando, ¿no? El estar haciendo campaña acá también. Lo que es tristísimo, ¿no? O sea, si esa es la priorización que tiene el presidente de la República, la verdad que los intereses de Uruguay quedan muy mal defendidos, ¿no? Porque repito, pocas veces vamos a tener la oportunidad de estar siendo parte de una reunión como la que está ocurriendo en Río. Y en el momento que está ocurriendo. Y con cuestiones que, repito, no son abstractas, ni son de geopolítica gigante que uno diga, bueno, Uruguay es tan chiquito que... Deberíamos estar acompañando los liderazgos que hoy están intentando empujar determinadas agendas, y particularmente los liderazgos que están permitiendo que América Latina vuelva a ser relevante en el concierto internacional. No hacer eso y no hacerlo para priorizar una agenda doméstica de una campaña electoral en donde un presidente constitucionalmente no puede intervenir, es muy raro, por no decir un desastre, y por lo tanto muy cuestionable. No hay una explicación todavía, No, yo no he escuchado, ustedes decían recién que el presidente no se refirió a esto, entonces resulta que a las Naciones Unidas terminó yendo, ¿se acuerdan? No iba a ir, pero sí, terminó yendo porque era una oportunidad de denunciar lo que estaba pasando en Venezuela. Hasta por eso podría tener sentido que hubiera ido ahora al G20, para que fuera otro foro para hablar de la democracia, pero sobre todo para hacerse cargo de que un país como el nuestro no puede estar ausente de una agenda como la que se está discutiendo, y menos aún cuando es en la región, porque incluso está esa materialidad práctica, es decir, estamos a 3 horas. Ir a la India. ¿Entienden? Claro. Entonces, esto, repito, no es gratis, además. Otra buena razón para que este país cambie de conducción política, porque si yo soy gobierno de Brasil, esta te la cobro como país. O sea, no haber contado con Uruguay, y no, repito, no es un problema de que esté una delegación. Por algo, allí están los presidentes de todos los países. Es una señal política. Y en el medio de esta situación tan confusa en relación a la pulseada, recién ustedes hacían un análisis correcto, en realidad Milei es el que tiene que aceptar, no es que todas esas declaraciones que aparecen después, vieron el texto donde se dice, igual nosotros queremos dejar claro que Argentina, todo eso es verso, porque en la práctica lo que tuvo que hacer Milei primero es viajar, sacarse la foto con Lula, que es el anfitrión, y finalmente habilitar el consenso, y por lo tanto no pudo impedir que saliera una declaración, cosa que ya ha hecho en otros ámbitos. Claro. Entonces, el que lo lea diciendo, bueno, no, pero Argentina igual... No. Argentina, y esto le va a pasar todo el tiempo. ¿Saben con quién se reúne hoy? Con Xi Jinping. Sí. O sea, se creen que Argentina tiene un límite a toda su retórica loca del presidente, que es la realidad, que es el hecho de que depende de aspectos vinculados a las relaciones internacionales. Le puede prometer a Trump cualquier cosa a Milei, pero luego va a tener que ir a esta cumbre, va a tener que acompañar determinadas decisiones, va a tener que reunirse con Xi Jinping, va a tener que sacarse la foto con Lula. Entonces, y además va a tener que entender que por más promesas que le haga Trump, va a haber un momento que Trump va a priorizar los intereses de Estados Unidos. Y ahí es donde aparecen esas contradicciones. Yo me gustaría que algún periodista inteligente le pregunte a Milei qué opina sobre la política proteccionista de Trump, ya que es tan defensor del capitalismo global y de la apertura y de que las empresas sean las que... ¿Dónde está
Él dice, lo mejor es que el Estado se corra. Sí. En pocas cosas, el Estado es tan presente como en la definición de los aranceles. Y por lo tanto decir el comercio empieza a regularse y no entran más productos si no pagan el 50%, que es lo que va a hacer Trump. ¿Por qué ningún periodista le pregunta a Milei qué opina que su amigo, incluso ideológico, está teniendo una contradicción tan increíble de época? Porque es una contradicción de época esta. Que la potencia que siempre defendió el libre comercio empiece ahora a practicar una política proteccionista con un aumento de aranceles, no solo para China, para todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Entonces, es un momento en donde tiene que haber mucha claridad de parte de la política exterior uruguaya y mucha presencia. Las dos cosas están ausentes. Hay cero claridad, porque nadie entiende qué quiere decir que nuestra orientación es la apertura comercial. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la política internacional? Ya no solo la que hizo este gobierno, que con sus resultados no hay que opinar más, o sea, no logró nada. ¿Cuál sería la de la continuidad? Por no decir el continuismo, que es lo que nos presenta Delgado. ¿Cuál sería diferente a esta para conseguir otros resultados que esta no consiguió? Y además, ¿por qué nos estamos privando como país, y esa responsabilidad la tiene el gobierno, de no estar siendo protagonistas de espacios en donde se está definiendo, entre otras cosas, los propios destinos del Uruguay? Creo que es un elemento, yo ya me convencí, y el domingo en el debate más aún, que el tema internacional no junta votos. Sí, y que eso, por lo tanto, eso te iba a preguntar, porque en el debate de fondo no estuvo. Hubo referencias, estas muy genéricas que hizo Delgado. Orsi utilizó, como en casi todos los demás temas, la oportunidad de hacer propuestas concretas y sobre el tema, sobre todo el desarrollo productivo, de la competitividad del país, hizo propuestas concretas, pero está muy claro para quienes hacen, digamos, los diseños de campaña, está estudiado que la política internacional no junta votos y que sirve solo de chicana. Vieron que volvió el tema de Venezuela, ¿no? Uno estaba esperando en qué momento Delgado va a tirar otra vez el tema de Venezuela. Bueno, lo hizo, así como hizo otras chicanas políticas, pero eso no es política internacional, eso es una cosa de muy mala calidad para discutir una campaña interna, digamos. En cualquier momento ya vamos a tener esta semana, los pocos días que quedan, alguna de estas cosas van a volver a pasar y seguramente van a estar asociados, cuando estén vinculados a política internacional, a cosas como esta que hizo Delgado ese día. Entonces, sin embargo, al otro día de la elección, este es un tema central. Sí, es interesante, me parece, Álvaro, también, si pensamos en la importancia de la cumbre del G20, y vos mencionabas algunos temas, ¿no? El tema impositivo, el tema cambio climático, que fueron ausentes o mal planteados durante el debate, ¿no? O sea, porque cuando discutimos, se supone, las cuestiones principales, cambio climático debería ser el ABC, lo escuchábamos ahora con la entrevista de Cecina a José Mujica, también, ¿no? Poniendo una vez más sobre la mesa que este es un tema central. No fue mencionado en absoluto. Poquísimo, y además no es un tema central con la lógica solamente global que se está discutiendo en todos lados. Ya lo vivimos. O sea, no es que tengamos que mirarlo por televisión. Ya tuvimos una sequía, ya incluso la pandemia tiene un vínculo. Por eso, digo, se habló con el asunto del de lo que estamos haciendo con la naturaleza. Entonces, hablar de política internacional ya no es hablar de asuntos externos. Hablar, por ejemplo, del impuesto a los ricos es mirar la cuestión de cómo se grava el capital, eso que se ha discutido a nivel nacional nos lleva a una especie de encierro, porque cada vez que se toca es como si estuviéramos encareciendo el país, afectándola, cuando en realidad ahora tenemos la oportunidad de discutirlo con otra dinámica. Me sorprendió que no se tocara en el debate porque el Frente Amplio planteó este tema, incluso en las principales medidas, ¿no? Aparece la preocupación sobre cómo el impuesto global va a ser posible que sea recaudado también como para un país chico, ¿no? Porque que ahí sería importantísimo que como región, presente, ¿no? Sí. Y como región para construir una. ¿Y qué se creen que quiso hacer Lula? Claro. No es que Lula estuviera diciendo lo que piensa Brasil. Estaba intentando decir, miren que cuando esto se resuelva, van a tener que considerar lo que esta parte del mundo quiere plantear. No es un problema de las empresas que están solo en el norte, porque va a ser la lógica, ¿no? Como son las multinacionales, básicamente del norte, les vamos a cobrar en el territorio donde tienen su casa matriz. Eso sería
otra vez una simetría y una forma de crear una división entre norte y sur, pero para eso se precisa acompañar estos procesos. Entonces, yo sentí repito, creo que es parte de una estrategia electoral y estamos en elecciones, entonces como no se juntan votos con esto, varios temas salieron de la agenda. Me parece que desde el punto de vista político nos deja una sensación de no tener una perspectiva estratégica. Entonces, a partir del otro día de las elecciones, estos temas pasan a ser centrales, entre otras cosas porque a pocos días es la cumbre del Mercosur aquí. O sea, vamos a estar hablando al final de la elección ya inmediatamente de asuntos internacionales ya bastante más cercanos. Ahí se va a discutir, entre otras cosas, qué pasa con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Está Panamá pidiendo el ingreso al Mercosur, está Bolivia ya como socio pleno, es decir, tenemos asuntos y ocurre en nuestro país. Espero además que haya una gestualidad del presidente actual, si es que es verdad que está preocupado de no pasarle por arriba al próximo gobierno, de involucrar a las autoridades, a quien sea electo presidente, sí, a partir como hizo Vázquez con la calle. Por supuesto, y que por lo tanto empecemos a poder discutir en serio política internacional, que seguramente nos va a permitir ubicarlo como un tema en donde necesitamos consensos. Vieron que ahora se alinearon los planetas y hay una cierta convicción de que se necesitan ciertos acuerdos básicos para darle gobernabilidad al país. Entre otras cosas, también se discutió muy poco en el debate, me sorprendió, porque hay una composición del Parlamento muy compleja, en donde ningún gobierno va a tener mayorías inmediatas. Claramente tiene ventaja el Frente Amplio por tener mayoría en el Senado, pero digamos, se van a necesitar consensos, acuerdos. Delgado está diciendo que él es el más adecuado para eso, se le ocurrió ahora porque el gobierno que termina, que él, no estoy hablando de él como persona, ¿no?, sino como representante de un gobierno que dialogó muy poco. Este gobierno que termina dialogó muy poco, buscó muy poco consenso. Bueno, parece que ahora se convencen de que es así, probablemente la realidad los obliga, pero en política internacional va a ser necesario tener ciertos acuerdos. Por ejemplo, no faltar a las reuniones, no ir a las reuniones solo que te convienen, con las que tenés la oportunidad de un discurso fácil que luego aparezca como parte de una campaña para dentro de Uruguay. Es muy pobre eso para la historia de la política internacional. No estoy hablando de una perspectiva política, estoy hablando desde la historia de la política internacional uruguaya. Entonces, ojalá pasemos página a este periodo tan triste y tan pobre, por no decir regresivo, de la política internacional uruguaya, que tiene como último episodio, me costaba imaginar que pasara algo más negativo, y terminó pasando, que es no ir a un evento como el que está todo el mundo discutiendo. El mundo tiene la mirada en América Latina en estos días, en particular en Brasil y en Río, y nosotros no estamos en esa foto. Entonces, repito, eso no es gratis. Lo raro de esto también, ¿no, Álvaro? Porque ha señalado desde el comienzo de esta administración que ha sido muy presidencialista, ¿no?, el tema de la política internacional, y sin embargo, es bueno en un momento donde realmente se necesita estar representado por el presidente de la República, esto no sucede. Ni esa excusa tiene, el decir, bueno, yo siempre dejé que fueran los equipos técnicos, la Cancillería. No, él... Tuvimos diplomacia presidencial sobre todo después de la salida de Talvi de la Cancillería, y de ahí para adelante se hizo cargo de cosas incluso muy raras, ¿no?, de visitas, de momentos, o sea, priorizó cosas que no tiene ningún sentido comparado con lo que está ocurriendo en este momento a pocos kilómetros de aquí, en donde la región, el mundo en general, se está jugando cosas importantes, la región en particular. La oportunidad era una señal de que estamos dispuestos a acompañar procesos y por lo tanto que se tienen que tomar en cuenta nuestras opiniones. ¿Se dan cuenta? Perdemos autoridad después para decir, bueno, a ver, miren que nosotros tenemos un problema. Si quiere hasta para cuestiones bilaterales, fronterizas, diciendo, bueno, acompañamos y mañana vamos con nuestra listita de las cosas que necesitamos, que por ejemplo Brasil nos dé pelota. Bueno, se perdió todo eso y creo que en un próximo periodo recuperar esta agenda y esta capacidad de que Uruguay tenga una voz fuerte y una capacidad de influir, como lo hizo siempre en política internacional, creo que es una esperanza que tenemos a partir de lo que va a pasar el domingo, ¿no? Es que nos está costando la idea de ubicar razones fuertes para tener esperanza, ¿no? Es como que estamos en esa especie de globo
medio genérico, en donde la palabra cambio también está relativizada. Bueno, no tengan duda que en política internacional estamos en condiciones de que haya un cambio radical, radical, y no por una cuestión ideológica, que no estoy quitando la importancia a eso, es por la ausencia absoluta de una política, y que por lo tanto lo que empieza a pasar ahora es que haya una política, una estrategia, que la precisamos porque, repito, no hay casi nada que podamos resolver en Uruguay que no tenga alguna conexión con el mundo. O sea, nos va quedando muy poco margen de decisiones nacionales. Eso no es solo a Uruguay, le pasa a cualquier país del mundo, y más a un país chico. Entonces, no relacionar política internacional con política interna es un error estratégico, aunque funcione en términos electorales. Es un error estratégico porque al final, cuando haya que explicarle a la gente cosas que no podemos hacer o cómo deberían ser para ser viables, vamos a tener sistemáticamente que hablar de política internacional, y ojalá eso se recupere rápido y tengamos la oportunidad de que muchas de las esperanzas, los sueños y las promesas o los programas que se están planteando sean viables a partir de un cambio de estrategia internacional. Me quedé, Álvaro, con una perlita con esto que traías de la visita de Macron a Milei, porque si bien es verdad que, bueno, más o menos Milei se va a sacar cartel con esto, hubo, viste, que este encuentro de Macron con los familiares, con franceses y francesas familiares de 24 desaparecidos durante la dictadura argentina, antes de reunirse con Milei, que bueno, que le plantearon todas las preocupaciones justamente en relación a la posibilidad de que se liberen, ¿no?, a los militares que hoy están por causas, delitos de lesa humanidad en prisión. Entonces creo que eso está bien, fue algo mínimo si se quiere en relación a esto que estamos hablando del panorama internacional, pero fue un gesto de Macron. No, es muy importante lo que estás diciendo, porque fue interesante. Pero es que no hay ninguna afinidad entre Macron y Milei. No, claro. Macron usó a Milei. Su único objetivo era generar un hecho político con relación al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Todo lo demás, Macron lo tendría que haber manejado, aparte de Milei, porque derechos humanos, cuestiones ambientales. ¿Cuál es el discurso de Macron para cuestionar el acuerdo Unión Europea-Mercosur? El medio ambiente. Sí, claro. Lo que Milei dice que no es un problema, sí, él es un negacionista. El campo francés igual haciéndole presión también, ¿no? Digo, hay cuestiones económicas ahí que lo están presionando. Obvio, y tiene que ver con todo lo contrario a lo que piensa Milei, que no hay que subsidiar, que no hay que limitar al capital. Entonces, y cuidado, miren que un día tenemos que meternos un poco más a fondo del pensamiento profundo de esta nueva derecha y lo que están planteando, porque además la combinación de esto de que los que se tienen que hacer cargo de la política son los empresarios volvió con mucha fuerza. Lo de Elon Musk en Estados Unidos es muy fuerte. O sea, está una buena parte de la política y del poder en Estados Unidos se la están pasando a los empresarios y a un sector del empresariado de la tecnología. Ese es el sueño de Milei. Por eso él dice, lo mejor que puede hacer el Estado es correrse. Vieron que hay dos o tres frases en estos días impresionantes de Milei. Macron no tiene nada que ver con eso. Entonces, es la demostración de lo que quiso hacer y es la demostración de lo que habilitó Milei, algo que, repito, tiene un efecto inmediato en cosas que hasta ahora el gobierno uruguayo decía que quería que ocurriera, y no escucho una sola palabra de la Cancillería ni del presidente uruguayo diciendo qué le parece esa actitud de Milei, que está condicionando, entre otras cosas, algo que el gobierno uruguayo dijo que quería que ocurriera. Entonces hay silencio de radio. ¿Me encuentro ahí más una explicación de ausencia? Porque se metía en un lío. ¿Cómo se paraba la calle ahora en Río frente a este choque que no es solo sobre los temas globales, es algo que se va a estar discutiendo desde pocos días aquí en Uruguay? Entonces, se está lavando las manos, lo voy a decir más claro. Esto de hacerse cargo tiene como contrapunto lavarse las manos. Y tenemos un gobierno que se acaba de lavar las manos con una reunión que es importantísimo a nivel general, global, que es importantísimo a nivel regional y que era importantísima para Uruguay. Y yo no escucho una sola explicación para que nos diga por qué no está allí en el momento que son los presidentes de los demás países los que están discutiendo. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes, suerte el domingo. Nada que perder, todo por informar.